Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bueno, mirad lo que os traigo. Hoy traemos un perfume de la casa de Jo Malone, en el que, bueno, pues han sacado una nueva colección de 3 perfumes, creo que son edición limitada, y pues viendo que había una oferta en el que haciendo la compra te mandaban pues muchas muestras y todo eso, pues digo, voy a probar uno de ellos que me llama la atención, que me resulta interesante y lo probamos. Antes de entrar a lo que es el perfume, sí que es cierto que yo me doy cuenta de que de por sí sabemos, primero, no son económicos, estamos hablando de una perfumería entre lo comercial y lo nicho que no es económica, tiene bastante precio, que estamos hablando de aguas de colonias, con lo cual yo cuando lo compro sé que su duración va a ser limitada, eso yo ya lo sé. Muchas personas cuando pensamos en Jo Malone siempre lo dejan a un lado o lo echan a un lado porque dicen es que yo no me compro un perfume o un perfume caro que es agua de colonia y que ya sé de antemano que va a tener baja duración. Ok, pero lo cierto es que es una marca que está ahí, que se sigue vendiendo, que se está consumiendo precisamente porque hay personas muy apasionadas de la marca de Jo Malone. Cuando está ahí y sigue a la venta y se sigue vendiendo, quien lo compra ya sabe lo que compra, pero aún así es apasionada de la marca, con lo cual les da lo mismo. Entonces yo cuando he comprado este perfume también es cierto que sé que es un agua de colonia, sé que por la composición puede ser sencillo, pero aún así lo he comprado. Pues sí, lo he comprado y os lo traigo, os lo enseño y como siempre luego que cada uno juzgue si merece la pena, si no, si le gusta mucho, si no le gusta nada, esas cosas. Vamos con ello. Como os digo, me lo he comprado en tamaño de 30 mililitros, pero como estaba en oferta y esos regalitos, también te venía como regalo esta mega caja de Jo Malone, muy chula. Ya sabéis que los perfumes de Jo Malone no tienen caja propia, que nos ponen las cajas que diseñan desde la casa para poner sus perfumes. Entonces lo abro y además de las muestras venía el perfume así. Claro, aquí venían muestrecitas, ¿no? Y aquí está el perfume. Esperad que dejo la caja porque viene súper grande. Y bueno, si también os digo, este se llama Frangipani Flower. Frangipani Flower. Esta es la edición 2021. Si lo buscamos información en páginas, hubo otra edición de otro año que era completamente amarilla y el frasco encuadrado. Esa es edición de otro año, ¿de acuerdo? Esta es la del año 2021. Por cierto que lo que es el vidrio pesa muy poquito. Otros perfumes, aquí tengo otro de Jo Malone, el cristal es súper pesado y es el mismo tamaño y es súper pesado. Sin embargo, este es bastante ligero. Y este es un colonia, ¿de acuerdo? Un agua de colonia. Bien, así lo vemos. Como os digo, no tiene cajita y esto es así en 30 mililitros. Voy a leeros las notas y lo comentamos. Frangipani Flower es un perfume del año 2021 de la familia floral frutal, con notas de frangipani, limón, jazmín, ylang ylang y sándalo. Bien, nos vamos a encontrar con un agua de colonia que viene durando alrededor de las 2 horas, intensidad media en inicio y a partir de los 45 minutos se vuelve una intensidad media suave. Por supuesto, si queremos que dure más, lo tendremos que llevar en el bolso, rellenar un portaperfumes para llevarlo en el bolso, cualquier cosa para que perdure un poquito más. Por suerte, la flor de la que se compone este aroma, el frangipani, es una flor de aroma punzante, diría yo, sobresaliente, por lo cual, aunque tenga una intensidad media, el aroma del frangipani sobresale, siempre sobresale. Bien. Nos vamos a encontrar con esta flor de frangipani que es lo que hace el centro del perfume, lo principal en este aroma.
En inicio fresco, incluso con ese toquecito limonoso, ligeros toques florales. No creo que solamente tenga jazmín, seguramente también tiene flor de azahar, de naranjo, que acompaña a esta parte de los cítricos del limón. El limón le da una parte como esa limonada, un limoncito suave, ligero, muy agradable y por supuesto acompañado del frangipani. Esto en inicio. Si es verdad que poquito a poco, alrededor de los 30 minutos, los cítricos empiezan a bajar. Al ser un agua de colonia, sí es verdad que es muy refrescante, pero esos cítricos se van a evaporar pronto y nos dejan paso a lo que es ese conjunto de frangipani con esa ligera nota de flores blancas y el ylang ylang, que siempre acompaña de una forma exótica, bonita, muy bien acompañado a la parte del ylang ylang, y de este modo nos quedamos con lo que es sobre todo un aroma floral tropical muy fresco. Es una pena que me haya llegado después de haber hecho el vídeo de los perfumes de flores tropicales, porque efectivamente este perfume hubiera ido dentro de cabeza, porque efectivamente huele a eso. Es un perfume ligero para refrescar, para utilizarlo sobre todo en época de primavera-verano. Para mí este tipo de flores, sobre todo verano, porque son flores tropicales. La parte cítrica nos refresca, nos queda muy bien, nos da un poquito de frescor cuando haga mucho calor. Independientemente, ya sabemos de que la duración no va a ser especialmente alta, grande, es lo que hay. Bien, ¿es un aroma que me gusta? Sí, realmente ya esperaba su aroma, porque leyendo la descripción y sé que los aromas de Jo Malone son relativamente sencillos en todos sus perfumes, ya me esperaba que oliera a lo que huele, por lo cual me lo esperaba. No es complicado, no es súper resaltable. Y ya mencionando ese vídeo de los perfumes de aromas tropicales, que os lo dejo al final flotando por aquí, ¿de acuerdo? Sí es verdad que hay perfumes de flores tropicales como el frangipani que son un poquito más trabajados, un poquito más duraderos, que incluso juntan la flor de tiaré, que sí, hay otros tipos de perfumes con esa flor de frangipani que nos puede gustar mucho más, nos va a durar mucho más y todo eso. Y aquí nos encontramos un aroma, una colonia que huele bien, que es fresquita, que no es complicada, pero dentro de ello, pues ya lo sabes, ¿no? ¿Que puedes encontrar mejores? Sí. ¿Que huele rico? Sí. Pero también es para gustos, ¿de acuerdo? Es un perfume unisex. Yo relaciono mucho este aroma con lo femenino. Para mí es un perfume que es mucho más femenino. Todavía no he probado los otros dos de la colección, que estoy en ello, y una vez que los vaya probando os diré si alguno de ellos es un poquito más unisex. Pero para mí en este caso es un perfume floral que, claro, para mí el frangipani, el ylang ylang, todo este tipo de notas son muy femeninas, por lo cual yo lo destaco en ese lado. Y la particularidad de este perfume es de por sí el aroma. No dura mucho, ¿de acuerdo? No es barato, ¿vale? Y te tiene que gustar el frangipani, que es una flor tropical que no a todo el mundo le gusta, ¿vale? Esas son las partes más señalables de la línea de Jo Malone. Yo lo pongo, siempre pongo tanto lo malo como lo bueno en los vídeos y luego ya pasamos hacia adelante. Como te digo, yo sabía que siendo un perfume de Jo Malone, que ya nos dicen que es una colonia, si tú sabes que en un perfume pone colonia, no esperes que te dure todo el día. Ya sabes que es más ligero que uno de toilette, ¿de acuerdo? Entonces, si luego tú te lo compras y te dura muy poquito, es cuestión de cada uno. Como te vuelvo a decir, yo incluso entiendo perfectamente que hay apasionados de la casa de Jo Malone y que lo disfrutan mucho. Simplemente, y al fin y al cabo en esta vida, disfruta de lo que te gusta sin que te importe una cosa ni otra. Así que ahí lo tenemos, el perfume de Frangipani Flower. Por supuesto, amores, yo os lo planteo de un lado, de otro, mi opinión, y luego quiero saber también la tuya. ¿Te gusta esta casa de perfumes? ¿Te has probado este perfume? ¿Te gusta mucho? ¿No te gusta nada? Comparte tu opinión, sin más, porque para nosotros es muy importante y la respetamos 100%. Ahora ya os te dejo apareciendo ese vídeo de flores tropicales por aquí y nada más. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.